Muy buenos días, bienvenidos a Historia en Voz Alta, el espacio donde exploramos los eventos históricos que marcaron nuestro pasado y que siguen resonando en nuestro presente. Hoy hablaremos de un tema de gran relevancia en la historia de muchos países latinoamericanos, la reforma agraria de 1980. ¿Qué motivó este proceso? ¿Cuáles fueron sus objetivos? ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo esta reforma antes de que pudiera ser aprobada? Y sobre todo, ¿cuál es el legado que dejó en nuestro país esta reforma agraria? Acompáñenos en este viaje para entender los orígenes, el desarrollo y las consecuencias de uno de los intentos más ambiciosos de transformar el campo. Para comenzar, estudiaremos y nos adentraremos un poco más en el origen y el contexto de la reforma agraria. Para eso hemos traído de invitada al estudiante Katie de la Universidad de El Salvador para que nos hable un poco más acerca de este tema. Muchas gracias, compañero, y muy buenos días. Continuando con el tema, a raíz de esta situación surgieron movimientos sociales y presiones políticas que buscaban una redistribución de la tierra. En América Latina, por ejemplo, la Revolución Mexicana a principios del siglo XX marcó uno de los primeros intentos significativos de reforma agraria, en donde el Estado buscaba expropiar y redistribuir tierras de grandes haciendas entre campesinos y comunidades indígenas. En otros países como Bolivia, Chile y Perú se dieron reformas agrarias, motivadas tanto por demandas internas de justicia social como por la necesidad de contraer el avance de ideas revolucionarias. Sin embargo, muchas de estas reformas enfrentaron grandes obstáculos. La resistencia de los sectores privilegiados, los cambios políticos y la falta de recursos hicieron que el logro de estas políticas fueran variados. En algunos casos, las tierras redistribuidas no recibieron el apoyo técnico necesario para volverse productivas, lo que limitó el impacto de la reforma. A pesar de estos desafíos, la reforma agraria sigue siendo un tema de relevancia, pues el acceso equitativo a la tierra es fundamental para el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la justicia social. Sí, como bien decía la compañera, la creciente desigualdad y la pobreza en las zonas rurales, así como el deseo de los campesinos de poder acceder a una mejor calidad de vida, fueron el motor que impulsó la reforma agraria de 1980. Con ella se buscaba democratizar el acceso a la tierra y distribuirla de una manera más equitativa, o sea, de una forma en la cual los terratenientes o las personas ricas no fueran los dueños de todas las tierras. Pero la situación era compleja y pues esto no bastaba con solo repartir las tierras. Era necesario cambiar una estructura profundamente arraigada. Muy bien, ahora que ya entramos, que la estudiante Katie nos hizo una breve introducción a lo que es todo este enorme tema, vamos a hablar un poco sobre los objetivos y el proceso de la reforma agraria. La reforma agraria de 1980 tenía varios objetivos ambiciosos. El primero y más obvio era redistribuir las tierras. Se buscaba expropiar terrenos de grandes latifundios para entregarlos a campesinos sin tierras o con poca superficie. Sin embargo, no todo era tan sencillo, y la redistribución traía consigo tensiones, pues implicaba afectar el estatus y los privilegios de los grandes terratenientes. Una cita grabada de un experto e historiador nos dice que la reforma agraria no solo buscaba redistribuir la tierra, sino transformar la estructura social del campo, dando más poder a los campesinos y construyendo una economía rural supuestamente más justa. ¿Cuáles serían estos objetivos más explícitamente para usted, compañera Katie? Bueno, si hablamos de objetivos, la reforma agraria busca ante todo reducir la desigualdad en la tenencia de la tierra, promoviendo un acceso más justo a este recurso esencial para el desarrollo rural. Los principales objetivos incluyen la redistribución de tierras concentradas en pocas manos para otorgárselas a campesinos o pequeños agricultores, mejorar la calidad de vida en las comunidades rurales y fomentar una producción agrícola más sostenible y equitativa.
En muchas regiones la idea de que los campesinos puedan convertirse en propietarios de las tierras que trabajan, lo cual no solo genera estabilidad económica, sino también un sentido de pertenencia y responsabilidad. El proceso de la reforma agraria suele comenzar con la identificación y expropiación de grandes propiedades ociosas o ineficientemente exploradas. En la mayoría de los casos, el gobierno toma posesión de estas tierras mediante compensación económica a los antiguos dueños. Aunque los métodos pueden variar, luego se realiza la redistribución donde se otorgan parcelas a campesinos en cooperativas rurales. Este proceso puede incluir también la creación de títulos de propiedad que les brinden seguridad jurídica a los nuevos propietarios y el desarrollo de infraestructura rural como caminos, riego y servicios básicos. Además, la reforma agraria no se limita solo a entregar tierras. En muchos casos se complementa con programas de capacitación técnica, créditos y recursos para mejorar la productividad agrícola. Así como los agricultores reciben apoyo en el uso de técnicas adecuadas, semillas de calidad, maquinaria y acceso a mercados, todo lo cual es clave para que la reforma agraria sea efectiva a largo plazo. Aunque estos objetivos y procesos son similares en diferentes países, su éxito depende mucho de factores como la estabilidad política, la disposición de recursos y la voluntad de élite de aceptar la redistribución. Sí, y también hay que tener en cuenta los problemas en la implementación de la reforma agraria. Para la reforma agraria de 1980 acá en el país, se enfrentó en varios problemas durante su implementación. Para muchos campesinos recibir tierra no fue suficiente, las políticas de apoyo técnico, eh, el dinero, todas estas cosas eran limitadas y muchas veces incluso inexistentes. Así, muchos campesinos se encontraron que, aunque ahora tenían tierra, no contaban con los recursos para poder explotarla. A esto se sumaron problemas de corrupción, desorganización y en varios casos las tierras expropiadas no llegaban a los destinatarios o eran mal administradas, lo que generaba nuevos conflictos o frustraciones. Según el testimonio de un campesino, eh, dice, dice textualmente, nos dieron tierra, pero sin las herramientas ni los conocimientos necesarios para sacarle provecho. Era como darnos una oportunidad a medias. La falta de infraestructura y de apoyo técnico causó que muchas tierras quedaran improductivas o abandonadas y que el sueño de una reforma justa se convirtiera para muchos en una decepción. La compañera Milena nos hablará un poco más sobre este tema. Como tal, ¿qué otros problemas se dieron en la implementación de la reforma agraria? Continuando con el tema, la implementación de la reforma agraria de 1980 enfrentó varios problemas que obstaculizaron sus objetivos de redistribuir la tierra y mejorar la calidad de vida de los campesinos. Aquí detallo algunos de los principales problemas. El primero fue la falta de recursos y financiamiento. Muchos campesinos recibieron tierras, pero no contaban con acceso a crédito, herramientas ni insumos agrícolas. Esto limitó su capacidad para cultivar de manera productiva y sacar provecho de las tierras asignadas. Sin apoyo financiero, muchos beneficiarios no pudieron cubrir los costos iniciales de producción, lo que obligó a abandonar las tierras o buscar ingresos en otros sectores. El número 2 sería la ausencia de infraestructura y asistencia técnica. Esto es el desarrollo agrícola, depende de la infraestructura adecuada como sistema de riego, caminos y acceso a mercados. Sin embargo, en muchas áreas rurales no existían esta infraestructura. Además, no se ofrecieron suficientes programas de capacitación y asistencia técnica para los campesinos, lo que impidió que pudieran mejorar sus prácticas agrícolas. El número 3 podemos decir que sería la corrupción y desorganización en el proceso de expropiación. La implementación de la reforma estuvo marcada por casos de corrupción y favoritismo. En algunos lugares las tierras expropiadas no se distribuyeron a los campesinos que la necesitaban, sino a personas sin conexión con agricultura o a quienes tenían influencias políticas.
Esto creó resentimiento y disminuyó la credibilidad del proceso. El número 4 sería la resistencia de los terratenientes. La reforma enfrentó una fuerte oposición de parte de los grandes propietarios de tierras, quienes veían la expropiación como una amenaza a sus derechos de propiedad y su poder económico. En algunos casos, podía ser la resistencia que llevó a cabo a conflictos legales y en otros a tensiones sociales en las comunidades rurales. La presión y los recursos de los terratenientes complicaron la implementación y limitaron el alcance de la reforma. Y por último, sería el problema de tenencia y legalización de las tierras. Esto llevó al proceso para formalizar la propiedad de la tierra entregadas. Fue en muchos casos lento y burocrático. Esto generó conflictos de propiedades entre campesinos y en ocasiones dejó a los beneficiarios sin documentos legales que respaldaban sus posesiones de la tierra y perdieron todo. Sí, pero añadido a estos problemas, la reforma agraria de 1980 se enfrentó a numerosos problemas durante su implementación. Para muchos campesinos, recibir tierra no fue suficiente y las políticas de apoyo técnico y financiero eran muy limitadas, como decíamos anteriormente. Al final, las consecuencias de la reforma agraria de 1980 han sido tema de debate durante décadas. En algunos casos se lograron avances significativos. Hubo campesinos que pudieron organizarse en cooperativas y mejorar su nivel de vida. Sin embargo, en muchos otros, la falta de apoyo estatal llevó a que el proyecto se desmoronara. Y prosiguiendo con el tema sobre los problemas que tuvo esta implementación de la reforma agraria, tenemos también a mi compañero Ariel Castro, que nos hablará un poquito más acerca sobre las dificultades que tuvo la reforma agraria durante su implementación. Buenos días, compañeros. Otro problema que sucedieron en esta reforma agraria fue el desconocimiento de las condiciones locales. La reforma agraria en muchos casos fue diseñada sin un conocimiento profundo de las condiciones socioeconómicas y ambientales de cada región. Esto llevó a una distribución de tierras en áreas que no eran aptas para la agricultura o que requerían prácticas específicas para ser productivas. Sin un enfoque adaptado a cada región, muchos campesinos no lograron sostener sus actividades agrícolas. También estuvo un poco incluido la falta de un enfoque integral. La reforma se enfocó en la redistribución de tierras sin implementar un plan a largo plazo, que considerará factores como el desarrollo social, la educación, la organización comunitaria y el fortalecimiento de los mercados rurales. Esto provocó que en muchos casos la reforma no lograra transformar de manera significativa la vida de los campesinos. Sí, ahora ya para ir finalizando este tema de la reforma agraria, hablaremos un poco sobre las consecuencias que esta reforma agraria tuvo acá en el país. Estas consecuencias han sido tema de debate durante décadas. En algunos casos se lograron avances significativos, hubo campesinos que pudieron organizarse en cooperativas y mejorar su nivel de vida. Sin embargo, la falta de apoyo estatal pues llevó a que simplemente este proyecto no tuviera el impacto que se esperaba o el impacto positivo que realmente esperaba que tuviera. Mas, sin embargo, no la tuvo. Hoy la cuestión agraria sigue siendo un tema pendiente en muchas regiones. La reforma dejó un legado complejo que mezcla avances con frustraciones y nos recuerda los cambios estructurales profundos que no pueden depender solo de la redistribución de bienes, sino que requieren una transformación más integral basándose en la educación y en el apoyo total de estas actividades. A continuación, el estudiante de la Universidad del Salvador, Steven Osegueda, nos hablará un poco sobre las consecuencias que tuvo esta reforma agraria acá en el país. Sí, buenos días, compañeros. Hay que tener en cuenta que hay consecuencias positivas y negativas. Yo te hablaré de algunas positivas. Como primera consecuencia tenemos la redistribución de tierras.
Uno de los logros más significativos de la reforma agraria fue la redistribución de tierras entre campesinos y familias sin acceso a propiedad. Aunque no todos los beneficiarios lograron prosperar en algunas regiones, se rompió la estructura tradicional de los grandes latifundios, permitiendo a comunidades campesinas el acceso a tierras para su subsistencia. Como segunda consecuencia tenemos el fortalecimiento de organizaciones campesinas. La reforma impulsó el surgimiento de cooperativas y asociaciones de pequeños productores que se organizaron para trabajar en conjunto. En algunos casos, estos grupos lograron mejorar su acceso a créditos y apoyo, creando una mayor cohesión entre los trabajadores rurales. Como tercera consecuencia tenemos la conciencia sobre la desigualdad agraria. La reforma generó un debate público sobre la concentración de la tierra y de la injusticia agraria, que puso el tema en la agenda política y social. Esto contribuyó a una mayor conciencia sobre la importancia de apoyar a los pequeños agricultores y reducir las desigualdades en el campo. Sí, pero también hay que tener en cuenta de que usted me ha hablado sobre el impacto positivo que tuvieron las reformas agrarias, pero también hubo gran parte de la población en la cual estos impactos tuvieron un efecto negativo. Para eso, el estudiante Ángel Penado nos hablará un poco sobre esas consecuencias negativas que tuvo la reforma agraria. Pues mi compañero, como le debo decir, la reforma permitió que muchos campesinos y trabajadores rurales tuvieran acceso a la tierra por primera vez. Sin embargo, el proceso fue incompleto y enfrentó numerosos obstáculos, como la posición de terratenientes, y la falta de recursos para hacer sostenibles las parcelas entregadas. Aunque se redujo algo la concentración de tierra, la redistribución no fue suficiente para transformar profundamente la estructura agraria. En cambio, la falta de apoyo financiero y técnico para los nuevos propietarios generó dificultades para muchos campesinos, quienes no lograron hacer sus tierras productivas de manera eficiente. Esto limitó el impacto económico positivo que se esperaba, y muchos beneficiarios cayeron en problemas financieros. En algunos casos, las cooperativas formadas durante la reforma tuvieron dificultades para funcionar, afectando la productividad del sector agrícola. Eso es lo más que le puedo decir, porque muchos problemas e impacto. Sí, y como les decíamos anteriormente, la reforma agraria dejó un legado muy importante en El Salvador. Así que nuevamente tendremos al estudiante Ariel Castro para que nos hable un poco sobre el legado que dejó que nos hable un poquito más acerca del legado que dejó la reforma agraria de 1980 acá en El Salvador. Continuando con esto, tenemos como que la reforma agraria en El Salvador, impulsada principalmente durante los años 80, dejó un legado significativo en la estructura social, política y económica del país. Su objetivo principal fue redistribuir la tierra para reducir las desigualdades que existían en la tenencia y de la tierra, ya que antes de la reforma la mayor parte de las tierras productivas estaban en menos de unas pocas familias o grandes terratenientes, lo que generaba una gran concentración de riquezas y un sistema injusto para la mayoría campesina. Sí, y bueno, ahí tenemos la opinión de este estudiante experto en la historia y que bueno, agradecer a este grupo de invitados que tuvimos que bueno, nos hablaron un poco más acerca de la historia que tuvo esta reforma agraria, el trasfondo que esta tuvo, y simplemente podemos agradecer por acompañarnos en este episodio de Historia en Voz Alta. Esperamos que este tema les haya parecido interesante y que los invite a reflexionar un poco sobre la importancia de la equidad en el acceso a los recursos. Si les gustó a este episodio, no olviden suscribirse y compartirlo. Hasta la próxima.